Eh, Quiero invitarle a que puedan abrir su Biblia en el libro de Mateo capítulo 8, verso 23 al 27. Si bien con los jóvenes en la iglesia estamos siguiendo una línea de estudios relacionados con la vida de José, creemos más propicio poder compartir con ustedes algo que Dios nos entregó para esta situación que estamos viviendo como nación, el mundo entero, que queremos compartir con ustedes. Mateo 8, 23 al 27. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Quiero que cierre sus ojos ahí donde usted está y podamos orar un momento al Señor. Dios Todopoderoso, queremos pedir que tú nos hables por medio de tu palabra, que tu palabra es vida para nuestro cuerpo. Queremos, Señor, que ministres nuestros corazones, que coloques paz, que podamos recibir la exhortación, la edificación y el consuelo de tu palabra, y que en nuestras vidas podamos también hacerla y llevarla por obra. Gracias, Dios. Abre nuestro entendimiento, quita todo miedo, todo temor, toda confusión que pueda venir en este momento, para poder descubrir la verdad de tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cada vez que nos encontramos con este texto, la primera inspiración que tenemos al leer la palabra de Dios es que Dios trae paz en medio de la tormenta, y eso es una gran verdad. De hecho, hay un canto muy conocido que dice: puedes tener paz en medio de la tormenta. Y es verdad, Dios es el único que puede dar la paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero que nos lleva a analizar este texto. ¿Esa paz fue la que llevó a Jesús a estar dormido en medio de una tempestad? Podemos acelerarnos y decir que la tempestad en sí no despertó a Jesús, sino que los discípulos despertaron a Jesús, y sacar conclusiones, pero me gustaría que analizásemos el comportamiento que tuvo Jesús respecto a este hecho en particular, y podamos extraer una enseñanza para poder aplicarla en nuestras vidas, en nuestro día a día. El libro de Marcos también nos cuenta esta historia. En Marcos capítulo 4, versos 35 y 36 nos añaden un dato muy interesante que me gustaría poder compartir. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Quisiera que pudiésemos contextualizar este hecho, que la Biblia nos cuenta de que Jesús estaba enseñando después de todo un día, contando parábolas a la multitud, y de hecho los mismos discípulos no habían ni siquiera podido entender lo que Jesús había estado enseñando. Y es esta frustración más que el cansancio la que llevan a Jesucristo a decirle a sus discípulos que Él desea cruzar hacia el otro lado. En caso contrario, la Biblia nos hubiese dicho que los discípulos le hubiesen dicho al maestro: maestro, vamos al otro lado, cosa que no es así. Pues con esta pequeña introducción podemos entender cómo se da esta escena de que Jesús calma la tempestad. Podemos, en primer lugar, evidenciar cuál es la actitud que tienen los discípulos frente a Jesús. Pues Jesús les dice que crucen el lago. No obstante, aunque directamente el texto no nos dice si los discípulos eran expertos en el mar, sabemos que Pedro, Juan y Jacobo eran pescadores, por lo tanto podían predecir en cierta manera cómo era el clima, cómo se comportaba el clima. Y no sabían que iba a ocurrir una tormenta. O también se puede dar el caso que muchas de estas tormentas que ocurren en medio de este mar de la nada aparecían, y eran las que azotaban exclusivamente al mar de Galilea.
Pero independientemente si es que los discípulos sabían o no, o si es que esta tormenta apareció de la nada, vemos una obediencia incondicional de parte de los discípulos hacia la orden que Jesús les da. Esta obediencia nos indica lo siguiente, que los discípulos amaban a Jesús y que al mismo tiempo confiaban plenamente en Él. Sentían seguridad cuando estaban con Él. Y por otro lado, vemos a un Jesús que decide dormir. Dios nos pide exactamente lo mismo a nosotros, amados hermanos. Nos pide que podamos, en medio de estas situaciones que podamos vivir y en las que nos podamos encontrar, incluso en el contexto en el que estamos actualmente, que le obedezcamos a Él incondicional, de forma incondicional. Una obediencia extrema, extravagante, que sea capaz de sacudirnos y sacarnos de la zona de confort. Un término muy utilizado, muy de moda ahora, es sacarnos de tierra firme y llevarnos a una absoluta dependencia en Él, que yo creo que es algo que estamos viviendo la gran mayoría de nosotros. Muchos hoy en día no saben si en su trabajo van a tener trabajo el día de mañana, otros no saben si se pueden contagiar porque están saliendo a la intemperie. Sea cual sea la razón, creo que en medio de esta tormenta que podamos estar viviendo, Dios pide de cada uno de nosotros una confianza plena en Él, que confiemos de que aunque las realidades cambien, Dios ha de permitir esto para demostrarnos que Él está con nosotros. Hasta aquí vamos bien, diría el pavo entrando a la boca del horno. Pero llegó el momento en que la calma terminó, porque obviamente entraron mar adentro, entran en la barca, se suben a la barca, entran al mar y está todo tranquilo. Comenzamos este 2020 pensando que iba a ser un buen año, que se iba a calmar en cierta manera todo lo que vivimos en el 2019, pero de la nada comienza una tormenta. Una que la Biblia dice que las olas cubrían la barca. Una que desestabilizó a los expertos en la mar. Fíjense que cuando se levantan estas tormentas, generalmente aparecen los expertos en la televisión, diciendo, no, esto va a pasar de esta manera, cuídense, llamando a la calma. Y es lo que está pasando hoy en día en el contexto que vivimos. Pero esta tormenta que vivieron los discípulos, aunque eran navegantes expertos, no sabían qué hacer. Jesús estaba durmiendo en la barca, pero con una actitud muy distinta a la que tenía Jonás. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? Jonás, un profeta que desobedeció la palabra de Dios, que se fue en la dirección contraria, se subió a una barca, se puso a dormir, hubo una tormenta y él estaba durmiendo. La diferencia entre Jonás y Jesús es que Jesús dormía en paz. Y Jonás dormía buscando paz. Aquellas palabras que posteriormente iban a ser pronunciadas por Jesucristo, en este hecho en particular se hacían realidad en la vida de Él. Jesús le dijo a sus discípulos más adelante en la historia, la paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz que Jesús está experimentando en medio de esta tormenta era la que le permitía dormir plácidamente en medio del caos que se estaba viviendo. Las tormentas por las que muchas veces atravesamos pueden generar temor en nuestras vidas, especialmente ahora donde vemos que la gente está yendo a los supermercados literalmente a vaciar, llenar sus carros con víveres, con útiles de aseo. No hay alcohol gel, no hay mascarillas, no hay guantes. Creo que ahora los supermercados dieron la orden de que se pueden pedir no más de 3 o 5 productos por persona. Pero en medio de esta tormenta, Dios, aunque genere temor en nuestras vidas, esta tormenta, Dios pide de nosotros en que descansemos no con temor, como lo hizo Jonás, sino que descansemos confiando en el Señor, que Él está en control de todo. ¿Sabe? Para Jesús, esta tormenta que estaba viviendo con sus discípulos era una tormenta imperfecta, porque era una tormenta que ante la menor muestra de autoridad divina iba a cesar, a diferencia de otra tormenta que Jesús iba a tener que atravesar. Según de Corintios capítulo 4, verso 17, la palabra de Dios hablando por medio de Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
Escribiendo a la iglesia de Corinto, les dice que estas tormentas Dios permite que ocurran para que en medio de nosotros se produzca un peso de gloria, indicando que Jesús ya pasó por la tormenta perfecta y que estas tribulaciones y persecuciones que se viven son momentáneas. Dios permite que atravesemos esta tormenta para que experimentemos en medio de nuestras vidas el poder de Dios, para que experimentemos en medio de nuestros corazones su paz, para que experimentemos y sepamos que Él está en control de todo. No para nosotros hacernos poderosos, sino para disfrutar del peso de la gloria de Dios. Al ser Jesús despertado, los discípulos esperaban el actuar de su maestro, no sabían qué hacer. Jamás esperaban que Jesús calmara la tormenta. Hoy en día creo que nos pasa muy similar esto, porque cuando oramos al Señor, muchas veces en nuestra desesperación pedimos que nos consuele. Pero no, a veces nuestra mente se limita a creer de que Jesús algo puede hacer al respecto por lo que está sucediendo. Esta es la misma actitud que tenían los discípulos. Yo me siento muy identificado por la actitud que tienen los discípulos, porque los discípulos deciden despertar a Jesús para poder escuchar un sermón que los calmara en medio de la tormenta. Un último adiós, por así decirlo. Pero aquella frase que Jesús diría al levantar marca un hito, un antes y un después. No obstante, los discípulos cuando despiertan a Jesús, lo despiertan con la misma frase que fue despertado Jonás. ¿No tienes cuidado que perecemos? Pero en este caso no se trataba de que echar suerte iba a dar la solución. A diferencia de Jonás, una pregunta termina con el sueño de una forma totalmente distinta. ¿Por qué? Porque a Jonás le dicen, no tienes cuidado que perecemos, y finalmente Jonás termina en el agua. Y Jesús, al decirle, maestro, no tienes cuidado que estamos muriendo, no te das cuenta de lo que está ocurriendo, Jesús se despierta para calmar esa tormenta. ¿Qué podemos hacer? ¿Podrá Dios ayudarnos en medio de la tormenta que estamos viviendo? ¿Podremos salir de esta? ¿Seremos de los contagiados o no seremos de los contagiados? ¿Estará mi familia contagiada? ¿Será plan de Dios que yo me contagie? ¿Hay esperanza aún? ¿Encontrarán la cura? ¿Es acaso esto un complot para ocultar todo lo que dice el gobierno? ¿Qué hice, Señor, para merecer esto? Son preguntas muy válidas que podemos hacernos usted y yo en este momento. Pues ante cada una de estas preguntas, déjeme decirle que hay una sola respuesta. No se trata de cambiar el por qué por el para qué, ni de entender si realmente esto es un complot, esto es algo, una conspiración. No, sino de saber, amados hermanos, y ustedes que nos están escuchando por las redes sociales, que Jesús pasó por la tormenta perfecta, y si Él está con nosotros, no hay nada que temer. En resumen, Jesús no dormía buscando paz. Jesús dormía en paz porque sabía que no hay nada que temer. Al levantarse Jesús y ver la desesperación de sus discípulos, Jesús simplemente reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece, y la paz llegó. ¡Wow! Mire, increíble. Jesús dice, calla, enmudece, y hubo paz. ¿Se imaginan en este tiempo escuchar a Jesús en medio de nuestras vidas decir, se fue el coronavirus y se va? ¡Wow! Esta autoridad está ligada a la paz de Dios. Porque muchas veces nosotros nos enfermamos, y aquí hablando un poco a esto que ocurre en este tiempo de que empiezan los síntomas psicosomáticos. ¿Qué quiere decir? Que producto de la desesperación, que están diciendo que los síntomas de este virus es dolor de cabeza, problemas para respirar, ¿verdad? Entonces nuestra mente dice, ay, parece que tengo dolor de cabeza, fiebre, y nos tocamos, y tengo fiebre, me cuesta respirar. ¿Por qué? Porque el entorno hace que esto ocurra en nuestras vidas. Estamos tan enfocados en la tormenta que estamos viviendo que se nos olvida que Dios puede poner paz sobre nuestras vidas.
Esta autoridad está ligada, como lo decía, a la paz de Dios, a la confianza puesta en Él. La única manera en que podemos agradar a Dios, más que con nuestros actos, es con nuestra fe. Si nuestra fe flaquea, va a venir un simple tos a nuestra vida y vamos a querer ir a urgencias. Pero si afirmamos nuestra fe en Él, nada nos podrá mover. Eso sí, esto no se trata de que si yo tengo fe voy a salir a dar la vuelta por todos lados. No, debemos de cuidarnos. Debemos de preocuparnos de que hay gente que está en sus hogares y que es vulnerable. Enfermos crónicos que a lo mejor por nuestra irresponsabilidad se pueden enfermar. En la época de Jesús, solo existían mitos respecto a los milagros relacionados con el control absoluto del clima. A lo más se sabía de profetas que habían podido haber hecho llover o dejar de llover. Lo podemos leer en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero encontrar a alguien capaz de calmar una tormenta así, diciendo, calla, enmudece, nunca en su vida se había visto. He ahí la razón por la que todos los presentes se preguntaron, ¿quién realmente es Jesús? ¿Qué autoridad es esa que posee? La pregunta que quizás debemos hacernos nosotros es, ¿quién es Jesús en este momento para nosotros? ¿Cuál es la autoridad que Él posee? Jesús tiene el control de todo. Él puede calmar cualquier tormenta, pero es necesario, Él puede incluso decirle al coronavirus, chao, y el coronavirus se va a acabar. Pero Él no lo va a hacer, ¿saben por qué? Porque es necesario que pasemos por esta tormenta y que veamos y comprobemos que si Él está en la barca, nada malo nos ha de pasar. Confiemos en su voluntad, confiemos en la paz que Él nos da en medio de estos momentos. Porque Él sí sabe de tormentas perfectas. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Isaías que Él es el varón de dolores experimentado en quebranto en el Getsemaní. Él sabía lo que venía. No quería la copa, estaba triste hasta la muerte y además sus amigos lo dejaron solos. ¿Por qué? Porque se quedaron dormidos allí. Aún así fue con todo obediente hasta el fin. Como cordero no abrió su boca. Él sabe de nuestra angustia y Él sabe de nuestro dolor. Sabe lo que pasa por nuestra mente, cómo nos sentimos por dentro. Él sabe que estamos con miedo porque a lo mejor podemos perder el trabajo, podemos perder el año escolar, no podemos llevar el sustento al hogar. Él todo lo conoce. Porque Él pasó por una tormenta mucho más grande y lo hizo por amor a nosotros. Es en medio de esta tormenta en que decidimos si realmente vale la pena bajar las velas o subirlas para que la barca no sea volcada por el viento. Mientras recogemos las amarras, tiramos el agua que ha entrado, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces solemos de perder de vista una verdad fundamental, que mientras atravesamos la tormenta, Jesús duerme tranquilo en nuestra barca porque no hay nada que temer. Lo leía en el devocional, la hermana Soledad, mi esposa. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque pase por la tormenta, aunque estemos pasando por esta tormenta, Dios no nos ha de dejar. Hoy sé que no es necesario despertar a Dios. ¿Saben por qué? Porque Él está aquí con nosotros, Él está ahí con usted a su lado. Y con eso nos es suficiente. Es importante sí pedirle a Dios que esa paz que Él está teniendo repose sobre nuestras vidas. Es por eso que le invito a donde usted se encuentre, que si está ahí afligido, angustiado, con desesperación e incertidumbre, pueda confiar que la paz de Dios es la única que puede traer paz en medio de su tormenta. Le invito a que donde usted está pueda inclinar su rostro y pueda cerrar sus ojos. Y si siente que está pasando por alguna tormenta o dificultad, levante su mano y pueda decir, Señor, me siento como esos discípulos en aquella barca, desesperado. No sé si me voy a hundir y conmigo se va a hundir mi familia, mi trabajo, mis estudios, no lo sé. Pero Dios, yo quiero que tu paz repose sobre mi vida. Quiero experimentar tu paz en mi corazón. Señor, si tengo que estar encerrado en mi casa y eso es desesperación sobre mí, trae paz.
Que este tiempo, Señor, en donde se han declarado cuarentenas, en donde se han declarado brotes masivos, en primer lugar, coloca la paz en mi vida, la calma en el hogar, que no haya desesperación, pleito, que no haya contienda. Quiero descansar en ti, sabiendo que tú estás en control. Dios Todopoderoso, a ti oramos en esta noche y te pedimos, Señor, que tú coloques la paz sobre nuestros hermanos. Que tu Espíritu Santo les abrace. Señor, que tu brazo sea manifestado sobre sus vidas, trayendo el consuelo, enjugando sus lágrimas. Dios, y en medio de estas situaciones que se está viviendo, que estamos viviendo, tú coloques la paz en nuestras vidas. A ti oramos, Señor, y pedimos que tomes control de todo. Y que Dios nos permita ver que tú estás en nuestra barca. Señor, y si tú no estás en nuestra barca, te invitamos a que puedas entrar en nuestras vidas y tomes el control de nuestra barca, de nuestro corazón, porque queremos experimentar tu paz. Reconocemos que tú eres el Hijo de Dios y que resucitaste al tercer día y venciste la muerte. Señor, y yo quiero que tú estés con nosotros en nuestras vidas. Trabaja en nuestros corazones y que esta noche podamos descansar en paz. Señor, entregamos las cargas a ti. Si hay gente que se encuentra con alguna enfermedad crónica y tiene miedo, Señor, consuélale y lleva, Señor, tu sanidad sobre sus vidas. Porque tú tienes el poder para obrar en milagros, Señor, y lo creemos. Que tu Espíritu Santo sea manifestado a favor de sus vidas. Gracias por tu palabra y por este tiempo de reflexión en ella. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.